Queridos hermanos, vamos a disponernos para nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy es sobre el pecado, así lo vamos a llamar, así lo llamamos el pecado. Y bueno, pues queremos compartirte un poco de lo que es esta doctrina, porque en la actualidad se ha perdido este sentido del pecado. En la actualidad ya muy poca gente quiere aceptar esto. Llegamos a decir que es algo como pasado de moda o como que ya no es para este tiempo, que en la actualidad eh, ya no tiene que hablarse mucho de este tema del pecado. Sin embargo, la palabra de Dios sigue viva, sigue vigente, y es importante que nosotros comprendamos eso, que la palabra de Dios nunca va a cambiar. Claro que sí tiene que actualizarse, claro que el Espíritu Santo va dando nuevas formas de interpretación, pero el pecado es pecado, queridos hermanos. Y Jesús sufrió pues mucho cuando en sus tiempos no querían entender, las personas no querían entender que había cosas que no estaban bien. Y si nosotros vamos dejando que nuestra conciencia se adormezca, si nosotros vamos dejando que nuestro intelecto se vaya adormeciendo, llega un momento en el que precisamente hablar de pecado nos resulta incómodo, nos resulta molesto, nos resulta como que no es para, no es para nosotros, y ahí es cuando vienen los problemas. Bien, vamos a hacer una breve oración para encomendar a Dios este trabajo. Hoy viernes, viernes penitencial. Vamos a hacer una oración para encomendar a Dios a tu familia, tus necesidades, toda la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar en este tiempo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te ayuda a cerrar tus ojos y en tu interior dices: Señor Jesús, tú moriste por mí en la cruz. Tú me enseñas a cargar mi cruz y seguirte. Abre mi mente por intercesión de María. Abre mi mente para comprender mi mal fondo, para comprender lo que significa el pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y con esta Ave María encomendamos a todas las personas que se encuentran enfermas, que están postradas en cama. Quizá algunos de los que escuchen este tema, este audio, tengan algún familiar enfermo, o tal vez sean ellos quienes estén enfermos. Pues desde este momento unimos ese sufrimiento a la cruz de nuestro Señor, para que tenga un sentido redentor, un sentido liberador, para que tenga un sentido de donación total, y que esa enfermedad sirva como medio para santificarse a cada persona. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bien, pues vamos a hablar sobre el tema del pecado. Primero, voy a tomar dos citas bíblicas del Génesis para explicar más o menos en realidad cómo es esto del pecado. Y para ello me voy a valer de Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Presten atención a esto. Dice así: Dios, Génesis capítulo 2, versículo del 16 en adelante, dice así: Dios impuso al hombre este mandamiento.
Le dio un mandamiento Dios al hombre. Dios impuso al hombre este mandamiento. Atentos a esto. Le dice, puedes comer de cualquier árbol del jardín. Ese es el mandamiento. Dios le pone a Adán y Eva ese mandamiento. Puedes comer de cualquier árbol del jardín, y agrega Dios, Yahvé, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Aquí viene la primera enseñanza. Dios le dice, puedes comer de cualquier árbol, menos de uno. De cualquier árbol, hermanos, de cualquiera. Y observen ahora lo que ocurrió en el capítulo 3 del Génesis, cuando llega el demonio a tentar a Eva, cuando llega el tentador. Dice así, versículo 1, Génesis capítulo 3, versículo 1. Entonces, en el versículo 16 del capítulo 2, Dios dice, puedes comer de cualquier árbol, menos de uno. Ahora escucha lo que dijo el tentador. Dice Génesis 3:1, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿cómo les ha dicho Dios? Escuchen esto, estas palabras del tentador. ¿Cómo les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? Fíjense bien, cómo empezó el demonio con una mentira. Les dice, ¿cómo les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? Si tienes Biblia, busca esa cita bíblica, que no coman de ningún árbol del jardín. ¿Comprendes esto? Comprendamos esto. Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer el fruto de los árboles del jardín. Comienza el diálogo, y ese fue el error. Con el demonio no se dialoga, porque es mentiroso. Fíjate cómo hizo la pregunta, ¿cómo que no pueden comer de ningún árbol? Cuando Dios había dicho, pueden comer de cualquier árbol, menos de uno. Pues ahora bien, si el tema es el pecado, queridos hermanos, el pecado, quise tomar este ejemplo de las Escrituras porque ilumina bastante. El pecado, cualquier pecado, escuchen, a ver si me doy a entender, cualquier pecado es una mentira. Otra vez lo repito, cualquier pecado es una mentira que parte de esto, del tentador. Una mentira. No estoy diciendo que solamente mentir sea pecado. Estoy diciendo que cualquier pecado es una mentira. Y eso es lo que nos mantiene embotados, engañados. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, observemos el artículo, la verdad, no dice una verdad, dice la verdad. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, nos está invitando a que dejemos ese pecado, esa mentira, que salgamos de la mentira. ¿Cómo que el pecado es una mentira? Sí. Por ejemplo, el que fuma siente, piensa que por un ratito de placer, que vale la pena tener un ratito de placer. Y ya, pero lo que no se está dando cuenta es que se está matando. El que miente piensa que va a sacar algo bueno de esa mentira, pero lo que no se está dando cuenta es que la verdad tarde o temprano sale a la luz y esta persona mentirosa va a quedar mal tarde o temprano. Y así, cada pecado es una mentira. Por ejemplo, el adulterio. Piensa en una persona adúltera. La persona adúltera va a pensar que está bien y que disfruta y que ya todos lo hacen. Está engañado. Y piensa que está bien, que es un rato de placer y todo. Y después vienen los problemas. Vienen pues totalmente toda esa ola de maldad que atrae un solo pecado de adulterio, hermanos. Y así cada pecado. El que roba también se engaña. Dice, por ejemplo, el que no tranza no avanza. Y así, muy misterioso, muy bajita la mano, dice esta Conchita Cabrera, muy finamente el demonio lo está engañando.
y piensa, porque ponen pretextos algunas personas, yo he escuchado que dicen, es que tuve que robar, es que necesitaba y es que no sé qué. Piensa que está haciendo un bien, que se está haciendo un bien, pero en realidad lo que está haciendo es un gran daño, porque a quien le roba ya hay problemas, porque a quien se le roba ya está con dificultades, y más si se le roba a una persona que no tiene. Esos pecados se llaman pecados que claman al cielo. Fíjate, y hay muchos tipos de robos, no pienses que un ladrón, ese que trae una capucha y en la noche se mete. No, hasta por no dar el justo salario al empleado, a veces con todo respeto, por codos, ¿verdad? Por amarrados. Estamos tan aferrados al dinero. Hacemos lo máximo que se pueda de artimañas financieras para pagar al trabajador lo mínimo. Y así se va uno engañando. Entonces, el pecado, no lo olvides, es una mentira. Ahora bien, vamos ahora sí a utilizar el catecismo de la Iglesia Católica. Te invito a que lo compres, lo adquieras, mira. Es doctrina segura. Aquí viene exactamente cómo debemos vivir. Viene explicado lo que profesamos, por ejemplo, el credo viene explicado, los mandamientos, todo. Ahora vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto al pecado. Escuchen esto. El pecado. El pecado es una falta contra la razón, queridos hermanos. Queridos hermanos, si nosotros somos personas dotadas de una capacidad intelectual para analizar las cosas, no dejarnos llevar por nuestras pasiones nada más, desordenadas. Por eso dice aquí que el pecado, en el número 1849, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Fíjense, es una falta contra la razón, contra la verdad, ya les dije que es una mentira, y contra la conciencia recta. Piensa tú también, por ejemplo, en los jóvenes en la actualidad, ¿verdad? Nuestros queridos jóvenes, cuánto necesitan de nuestra oración, de nuestro afecto, de nuestro amor. Y como no tienen el amor que necesitan, que deberían tener incluso en el hogar, por eso a veces andan mendigando amores. Y por eso a veces pues se consienten amistades malsanas, todo eso de las relaciones sexuales antes del matrimonio, todo eso de dependencias afectivas, jovencitas que son engañadas solo por personas que tienen dinero, ¿verdad? Se está dando mucho eso, hermanos. Incluso, fíjate, hay personas jóvenes que venden su virginidad hasta por internet con tal de adquirir un poco de dinero, porque estamos tan materializados y nos ha olvidado el sentido de la virginidad, de la pureza, de la castidad. Y también nos engañamos, desgraciadamente. Quienes hacen eso pues están engañados, piensan que por obtener un poco de dinero lo que van a perder es poco. Y así vamos. El pecado es una mentira, queridos hermanos. Y detrás de todo, por eso Jesús lo dijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense bien cómo Jesús nos está dando una claridad. No, pues es Dios, tiene razón, ¿verdad? Qué grandeza, ¿eh? El principio, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Y por eso nosotros debemos estar muy atentos a esos pecados, ¿verdad? De avaricia. Bien, continuamos. El pecado es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego, escuchen cómo lo describe el catecismo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Ay, queridos hermanos, ¿cuántos apegos podemos tener? Y dice que es una falta contra la razón, contra la verdad y la conciencia debido a perversos apegos. Y lo peor, que no reconocemos que tenemos apegos, ¿verdad? Que no reconocemos los apegos que tenemos. Qué bonito sería que de tarea nosotros nos propusiéramos ver y preguntarle a Jesús, Señor, ¿yo qué apegos tengo? Ayúdame a vencer esos apegos. Tenemos apegos al celular, tenemos apegos a una mala amistad,
Tenemos apegos hasta a nuestras palabras, amados hermanos. Un deseo grande de hablar y de hablar y de hablar, y cero hacer silencio. Qué bueno sería que en esta Cuaresma nos propusiéramos tener por lo menos 1 hora de silencio, por lo menos, sin hablar nada, sin preguntar nada, estar en silencio total. Y así podremos avanzar mucho. Podemos avanzar a ayudar a más personas y espiritualmente. Entonces dice un apego. Podemos apegarnos incluso hasta la ropa. Podemos tener apegos a eso. Podemos tener apegos a una mascota, apegos a objetos, apegos hasta determinado tipo de lecturas, apegos a determinados programas de televisión, apegos a determinadas películas, a determinadas series. ¿Y eso cómo se purifica? Con la palabra de Dios. Se purifica, se arranca practicando lo que dice la doctrina en estos días de Cuaresma, ¿verdad? La abstinencia, el dominio de sí, el ayuno, la mortificación. Bien, pero este no es el momento para esto del combate espiritual, más bien estamos analizando lo que es el pecado, y el pecado, ya lo dijimos, es un apego, dice, un apego perverso, queridos hermanos. Continuemos. Hiere el pecado, fíjate lo que causa, dice, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Ahora bien, el pecado es levantar contra el amor. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Fíjense bien, el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Queridos hermanos, les voy a poner otro ejemplo. Miren, un profesor del seminario nos explicaba lo siguiente, que un presidente de Estados Unidos, no voy a decir el nombre para no desprestigiar a nadie, ¿verdad? Ha habido muchos, ¿verdad? Yo tengo en mente desde Clinton, de Clinton hacia acá, Bush, Barack Obama, todos ellos. Uno de esos presidentes fue el primer presidente sin padres. ¿Cómo sin padres? Sí, aunque tenía padres, fue el primer presidente que fue fruto de una guardería, ¿verdad? No estoy hablando mal de las guarderías, atentos, pero para que comprendamos la gravedad de una acción. Y él mismo da su testimonio que él creció en una guardería, porque sus papás estaban muy ocupados, y nunca recibió el amor de los padres. Y fue de los presidentes que más guerras promovió, que más quiso adueñarse de territorios. Hay aquí un ejemplo de que el pecado nos aparta del amor de Dios y nos hace que hagamos cosas horribles contra el prójimo. Y lo peor, que estamos muy cegados. Dice cuenta la historia, ¿verdad? En todo esto de la historia universal. Ustedes tal vez oyeron hablar de Stalin, un presidente de allá en ese entonces era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y este hombre, con sus ideas comunistas, pues ya había matado, ya habían muerto más o menos 20 millones de personas, de hambre, etcétera, de todo eso, todas las consecuencias de un pecado. Y fíjate, cuando estaba a punto de morir, él todavía llegó a decir: me da lástima toda esta gente porque no sé qué van a hacer sin mí. He ahí por qué te digo que no, porque dice aquí que el pecado nos aparta del amor de Dios, nos vuelve egocéntricos, nos vuelve egoístas y pensamos que nosotros somos los indispensables. Y así hay apegos para todo tipo, apegos perversos, dice el catecismo. Piensa tú y verás que a veces nos apegamos hasta un cargo. Es que soy el presidente de la directiva.
no tienen por qué a mí quitarme. Y nos vamos apegando a cargos. Y hasta, con todo respeto lo digo, pues hasta en grupos de la iglesia, ¿verdad? Nos apegamos a nuestros grupos, nos apegamos a nuestro estilo de trabajo y de ahí no hay quien nos mueva. Y decimos, yo así he trabajado siempre, así he trabajado siempre. Y ya, y nos apegamos a tanto a eso. Pues fíjate hasta dónde lleva el pecado, hasta dónde lleva el pecado a no aprender a desprendernos y a tener apegos perversos. Ahora sí, ahora bien, ya para ir terminando, para ir aterrizando, existen dos tipos de pecados, el venial y el mortal. Hay mucho que explicar, hermanos, pero quien tenga el catecismo de la iglesia puede leer a partir del número 1849 en adelante. Yo solamente estoy dando algunas pinceladas para que podamos motivarnos, conocer realmente lo que es el pecado y arrancarlo de nuestras vidas. Arrancarlo. Los santos nos dan mucha enseñanza de esto. Miren, por ejemplo, ese niño, un adolescente de 14 años, Domingo Sabio, murió a los 14, pero tenía más o menos cuando estaba en el oratorio de San Felipe Neri, de San Juan Bosco, y cuando escuchó esos discursos de San Juan Bosco sobre el pecado, sobre la mortificación, sobre el sacrificio, tenía unos 12 o 13 años. Y fíjense, dice San Juan Bosco que en cuanto escuchó él de la gravedad de un solo pecado mortal, se propuso luchar hasta arrancar de su vida el pecado mortal, cualquier tipo de pecado mortal. Y dice don Bosco que un día él le preguntó, le dijo, Domingo, ¿y cuál es tu propósito de este año? Palabras más, palabras menos. Y le dice Domingo, don Bosco, mi propósito para este tiempo, para este año es hacerle guerra sin cuartel al pecado mortal. Fíjate bien, ese era su propósito. Y pensar que nosotros nos ponemos propósito, no, mi propósito para este año es cambiarme el color del pelo, pintarme el pelo de rojo, mi propósito para este año es dejar de comer chucherías, que no está mal, no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero nos quedamos en propósitos muy superficiales y no vamos a la raíz. Mi propósito de este año es hacerle guerra sin cuartel al pecado mortal. Bien, hay diferentes tipos de pecados, ya lo dije. Está el mortal y el venial. Dice así el pecado mortal número 1855. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre. Fíjense, destruye el amor en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Eso es el pecado mortal. Destruye el amor en el corazón. Nosotros no nos damos cuenta, hermanos. Necesitamos estar muy atentos, pero no es lo mismo una persona que está en pecado mortal a una que está en gracia. Cuando una persona está en pecado mortal, ya no le pesa hacer sentir mal a los demás. Y con una facilidad ofende, hace críticas burlescas, según disfrazadas de chistes, según de justificaciones donde dice que es que fulano me estaba haciendo enojar. Lo que pasa es que el pecado mortal hace que perdamos la caridad hacia el prójimo. El pecado mortal ya no ve por los demás, hermanos. Y analiza tú cuánta gente no estará en pecado mortal o no estaremos en pecado mortal. Cuando estamos en pecado mortal, dice un místico, esto sí lo reafirmo, no es palabra de Dios, si quieres creerlo, créelo, y si no, no. Pero dice que un pecado mortal es una escalera del infierno, donde por uno suben y bajan demonios. Y el Padre Pío, repito, esto no es palabra de Dios, son lo que se conoce como revelaciones privadas, pero sirven para ayudarnos a esclarecer lo que es el pecado. El Padre Pío tenía el don, la gracia de oler los pecados. Y dice él mismo que cuando le llegaba a una persona que estaba en pecado, le llegaba un aroma muy desagradable. Muy desagradable. Queridos hermanos, ¿a qué olerá nuestra alma? Entonces, el pecado mortal destruye el amor en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, quien es su fin último. Eso es el pecado mortal. Y ahora el pecado venial dice, el pecado venial deja subsistir el amor, aunque la ofende y la hiere. Es decir, son pecados más leves. Ahora sí, para que un pecado sea mortal, dice el número 1857, se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometida con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Es decir, que
conocemos, lo hacemos y es materia grave. ¿Y cuál, van a decir ustedes, ¿y cuál es la materia grave? En el número 1858 dice así: la materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico en Marcos 10:19. ¿Recuerda tú ese joven que se acerca y le dice a Jesús: Maestro, ¿yo qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: ya sabes los mandamientos. Fíjense, primer paso para alcanzar la vida eterna es vivir los mandamientos. Vive los mandamientos, le dice Jesús. Y este muchacho le dice: todo eso lo he cumplido desde que era un niño. Fíjense qué bonito, qué bueno sería para nosotros eso, decir, los mandamientos los he vivido desde que era niño, pero hermanos, ya bien grandes y ni siquiera nos lo sabemos. Ni siquiera nos sabemos los mandamientos muchas veces. Y no tenemos la menor intención de aprendérnoslos. Eso sí, con tristeza lo digo, y pareciera como que estoy exagerando, pero muchas veces sucede eso. No nos sabemos los mandamientos y no tenemos la menor intención de aprenderlos, y menos de vivirlos. Y he ahí la raíz de todos los males, el pecado. Por eso, miren, si todos viviéramos los mandamientos, ¿qué cosas no habríamos evitado? Posiblemente hasta esta pandemia, por vivir los mandamientos. Pero empecemos por pequeñas cosas, lo que nos toca a nosotros, lo que nos toca. Decía la Madre Teresa de Calcuta: tal vez lo que yo haga sea como una gota de agua en el mar, pero el mar ya será menos sin esa gota de agua. Así es de que disminuyamos el mal viviendo los mandamientos. Eso es el pecado mortal, ¿verdad? En la materia grave, refiriéndose a los mandamientos, es precisamente precisada por los 10 mandamientos cuando Jesús le dice a aquel joven: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor según la condición. No es lo mismo tratar mal a los papás que tratar mal a un desconocido. Hay cosas que son más graves, hermanos, pero también el pecado es pecado. Y los pecados veniales, más adelante ya comienza a decir, ¿verdad? Con respecto al pecado venial, dice así: cuando la voluntad, dice Santo Tomás de Aquino, cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene una causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios, como la blasfemia. Escuchen esto: la blasfemia, el perjurio, o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, burlona, tales pecados son veniales. Fíjate, Santo Tomás aclara lo que son los mortales y los veniales. Los mortales atentan contra el amor de Dios. Y los mortales, pues ya vimos que sean materia grave. ¿Qué es materia grave? Pues que atentes contra uno de los 10 mandamientos. Y pues contra ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el quinto mandamiento, ya para ir aterrizando esto, en el quinto mandamiento dice: no matarás. Pero es que a veces pensamos que solamente matar es con pistola o con un cuchillo. Yo no mato. Pero, queridos hermanos, podemos matar de muchas formas. Incluso fíjate cómo podemos matar: hasta por tardar en pagar algo que debemos. ¿Por qué? Porque tú no sabes si aquella persona lo necesita. ¿Qué tal si sí lo necesita y uno por negligente no quiere pagar lo que a uno le prestaron? Hasta en eso. El matar también va a la embriaguez, cualquier vicio. No matarás, y nos estamos matando con el cigarrito, con el alcohol, con el refresco, con el descuido de la alimentación. Y eso también atenta contra el quinto mandamiento: no matarás. Y pensar que la gente dice: es que yo no robo y no mato. ¿Cómo no? A ver cómo te alimentas, a ver cómo vives, a ver cómo estás utilizando tus sentidos, tu lengua, para hablar, para platicar.
Esos son los dos tipos de pecados y ese es el pecado. Bien. La proliferación del pecado. El pecado crea crea una facilidad para el pecado. Fíjense, el pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos. Pues hasta ahí el tema del pecado, amados hermanos. Pudiéramos hablar todavía más, pudiéramos todavía, pues, seguir dialogando del pecado y de sus consecuencias, pero con que se nos quede esto, que el pecado es una mentira y que atenta contra el amor al prójimo y a Dios, y que para que sea grave, mortal, tiene que ser contra los mandamientos, es suficiente. Tratemos de arrancar de nuestra vida el pecado. Hagamos como Santo Domingo Sabio, guerra sin cuartel al pecado mortal. Un día escuché a un monje, ex monje, que decía, luchen por vivir un mes por lo menos sin cometer pecados ni mortales ni veniales, y luego me platican qué experiencias han sentido, cómo han vivido. Y aleja de ti esa tentación del demonio que he escuchado ya a personas que dicen es imposible vivir los mandamientos. Eso es falso, hermanos. Dice Dios, no digas quién me enseñará, porque ya infundí en ti, en tu corazón, esa fortaleza para que tú puedas. Pues vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mamá María, ruega ante tu Hijo Jesucristo, Nuestra Señora de los Dolores, en este viernes penitencial por nosotros, y concédenos, alcánzanos por tus ruegos, por tu intercesión, la santa gracia de preferir morir antes que pecar, la santa gracia de conocer nuestros pecados y arrancarlos de nuestra vida, la santa gracia de perseverar en la virtud y no sentirnos buenos, porque el que se siente bueno ha dejado de avanzar. Concédenos la gracia de sentirnos pecadores para seguir luchando. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, no olviden que estamos dando temas para jóvenes a las 8 de la noche. Si algún joven quiere recibir esos temas, son los jueves a las 8 de la noche y los viernes el Vía Crucis. Hoy vamos a rezar el Vía Crucis con los jóvenes a las 8 de la noche, pero aquí en la parroquia lo rezamos a las 5 de la tarde. Para quien guste acompañarnos, pues que tengan un excelente día, que tengan un excelente viernes penitencial. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, participen en las actividades cuaresmales que tendremos. Paz y bien.